Hola, bienvenidos a su canal, Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a dar clic en la campanita para recibir notificaciones del canal o dejarnos un like, una sugerencia de algún tema, un comentario o simple y llanamente una crítica. El tema de hoy es indiscutiblemente un tema muy controversial, pues vamos a hablar del talento y de la genialidad dentro de la danza. De la danza en general, no vamos a hablar en particular sobre ningún género danzario, sino solamente del talento que deben de tener los bailarines profesionales y todo el que tenga que ver con algún perfil dentro de la danza, algún perfil profesional dentro de la danza y con la genialidad. Como todos saben, y ya comenzando el tema, pues para ser un bailarín profesional indiscutiblemente hace falta muchísimo talento, lo cual quiere decir que no todos los estudiantes de danza en muchos países tienen el talento requerido para ser bailarines profesionales, pero eso sí, todos los que logran llegar a ser bailarines profesionales o a trabajar dentro de algún perfil profesional que tenga que ver con el arte danzario, indiscutiblemente tienen talento. De ahí queda solo hablar un poco de lo que es la genialidad. Aquí sí vamos a poner un punto de análisis bastante alto, porque indiscutiblemente pues es genial, no todos somos geniales. Y hay un paradigma de un artista genial en la persona de Leonardo da Vinci, o al menos yo lo veo así, que fue indiscutiblemente un magnífico pintor, que fue un magnífico escultor y a la vez inventor muy futurista para su época, porque él vivió en el medioevo y por supuesto inventó cosas que hasta la edad moderna o finales del siglo XVIII-XIX comenzaron a aparecer. Entonces, teniendo eso como genialidad dentro del arte en general, pues se hace muy difícil también poder decir qué cosa es un bailarín que sea genial. El arte de la danza, como todos conocemos, es un arte sumamente subjetivo. Lo que para usted puede ser una obra magnífica, para mí puede no llegar a ser ni tan siquiera satisfactoria, y para un especialista con determinado nivel muy superior al de nosotros dos, pues podría ser una obra sin ningún significado. Entonces, a partir de todo esto que estamos hablando, sí se nos hace un poco difícil, según mi criterio, llamar genio a algún bailarín específicamente o hablar de genialidad de una gran figura o de un gran maestro o un regisseur o un maître de una compañía o un creador en general. ¿Por qué? Porque al menos para este servidor sería genial aquellas personas que logran hacer algo fuera de su contexto, es decir, fuera de lo que se está haciendo normalmente en todo el mundo, en todas las compañías, en todos los diversos lugares que tienen que ver con la danza y pasarse un poco. Quiere decir que realmente, por lo menos para este servidor, muchas veces los genios dentro de la danza no son señalados como tales hasta mucho después que han hecho su genialidad. Yo, según mi criterio, a veces es más fácil ser genial dentro de la danza si no tienes talentos danzarios que teniendo los talentos danzarios. Y voy a fundamentar lo que digo porque sé que va a traer muchas controversias de que lo vea alguien con determinado nivel intelectual dentro de la danza. Yo tengo muy cerca o relativamente cerca de mí a dos figuras que yo pienso que fueron geniales dentro de la danza. Y estas dos figuras indiscutiblemente estudiaron danza, pero no creo que hayan tenido totalmente el talento
que se requiere quizás si hubieran estudiado danza desde pequeños. Ellos incursionaron en la danza quizás hasta por casualidad, vamos a decir, por amor. No a la danza, pero sí a alguien que tenía que ver con la danza. Entonces incursionan en la danza estos dos personajes, que pronto les voy a decir el nombre, y ellos se dan cuenta, y ahora me digo y me contradigo, de que tenían, vamos a llamarlo así, un talento para esto, para la danza, para el baile, que ellos mismos no lo conocían. Quizás hasta el momento en que llegaron a la danza, realmente conocieron que existía la danza. Y resultó que se hicieron dos personas, indiscutiblemente dentro, por lo menos dentro de la danza de mi patria, de Cuba, se hicieron dos paradigmas indiscutibles. Uno en la parte pedagógica y metodológica de la Escuela Cubana de Ballet, y el otro en el ámbito coreográfico de lo que se había hecho hasta aquel momento, que él comienza a incursionar, de lo que se había hecho dentro de la creación danzaria de un país tan rico en bailes como Cuba. Me estoy refiriendo, ya los que conocen del tema, pues estoy seguro que ya los han identificado, me estoy refiriendo del maestro Alberto Alonso y del maestro Fernando Alonso. Dos personas que indiscutiblemente para mí, al menos, fueron geniales. Geniales en todos los sentidos. Es decir, uno logró el cimiento de todo lo que sería el movimiento dancístico clásico cubano mediante una metodología que logró una continuidad que ya tiene más de 70 años, y hizo una escuela de ballet en épocas donde nadie pensaba que podía surgir otra escuela de ballet. Es genial. Y su hermano, estoy refiriendo ahora a Alberto Alonso, logró grandes creaciones coreográficas que consolidaron este método de danza, y a la vez creó una coreografía que, mis respetos, hizo muchas. De hecho, he tenido el gusto de poder trabajar en algunas, o de haber trabajado en algunas, pero indiscutiblemente hizo una que llenó las expectativas en el mundo entero, que es la suite de Carmen, que estuvo hecha especialmente para Maya Plisetskaya, y después la va a bailar de la misma manera Alicia Alonso. Entonces estas dos figuras, quizás sin el talento necesario, lograron bailar. Ambos bailaron también, hay que decirlo, pero ya de grandes. Es decir, ellos fueron completamente empíricos, o al menos yo lo veo como dos personas empíricas que se documentaron, que se dieron cuenta que les gustaba, que quizás sin haber desarrollado sus talentos, incursionaron como profesionales dentro, en este caso, del ballet clásico, y lo lograron. Ellos son geniales. Ese es mi criterio. Esas dos personalidades en mi patria son geniales. Hicieron lo que nadie había hecho hasta el momento y dejaron un nivel artístico y profesional y expresivo enorme dentro de la danza. Subieron no solamente en su patria el nivel artístico de un bailarín, sino que a nivel mundial fueron reconocidos, y hoy en día todavía están vigentes. Ambos ya fallecieron, es muy, muy penoso, pero dejaron una obra que tiene vigencia, que ha trascendido. Entonces estas dos personalidades son geniales. En el caso de los bailarines activos, en el caso de las personas que bailan como profesionales, pues todavía es más difícil decir que es genial o que no es genial. Aunque también vamos a hablar en este caso, y voy a poner también un ejemplo, y me van a disculpar que me apoyo en la especialidad que más conozco, pero vamos a hablar también de una personalidad como bailarín activo que hizo cosas geniales. Y me refiero a otra gran figura del arte dancístico mundial,
porque no solamente de mi país, que es la señora Alicia Alonso. Ella indiscutiblemente también fue genial. Primero que todo porque tenía grandes talentos para lograrlos, lo logró, quiere decir que trabajó al máximo de sus capacidades expresivas y técnicas para lograrlo, y en la figura de Giselle, cuando ella logra hacer su Giselle en Estados Unidos, pues crea un paradigma dentro de una obra que ya existía hacía más de 100 años, y que ella trabaja tanto el personaje de Giselle que logra subir a una escala superior la interpretación de ese personaje, haciéndolo genialmente, porque indiscutiblemente hay pocas Giselle como las de ella, y lo subió tanto que en su época pues fue reconocida como una estrella en el exterior, antes que en su propio país quizás, y después, gracias a eso y a la conjunción de las dos grandes personalidades anteriores, pues se crea una gran escuela que ha tenido trascendencia. Entonces, en este caso vamos a ver que tanto en la parte magistral, un maestro de danza, como en la parte creativa, un coreógrafo, y en la parte de ejecución del hecho artístico como tal, es decir, un bailarín, se da en los tres una conjunción de genialidad. Lo más difícil del caso es que se da en el mismo tiempo y a la vez. Casi se podría decir de forma simultánea. Y entonces, lo que eran tres genialidades, al conjugarse entre sí, crean un movimiento danzario enorme, en este caso en el género danzario de la danza clásica, y eso es lo que se podría llamar como genialidad. También se da en la danza contemporánea en Cuba, con la figura del señor Guerra, indiscutiblemente ahí se da también, y para mi gusto también hay personalidades que han sido geniales en su época, como fue Patterson en danza contemporánea, y como fue Luis Trápaga para el caso de las danzas de variedades y contemporáneas igual, hablando de ballet. Entonces, todas estas personas en su momento fueron geniales porque se pasaron de su época y subieron a una época que todavía no había llegado para otros. Ellos lograron indiscutiblemente hacer vigente que la danza en todas sus manifestaciones nunca se estanca, sino que siempre está evolucionando. Si no revoluciona rápidamente, siempre va evolucionando paso por paso y paso por paso. Es una pena que a veces, por lo vertiginoso del arte y por la corta vida que tienen los bailarines, muchas veces no conocemos a personas que han sido geniales para su momento, creando pasos de nueva generación en danza clásica, en danza contemporánea, en baile de variedades, en folclore. Porque indiscutiblemente en estos cuatro géneros danzarios, que son todos escénicos, se dan genialidades dentro de lo que se podría hablar de un bailarín profesional. Pero por lo vertiginoso de sus carreras, a veces pasan inadvertidos algunos de ellos. Era lo que quería decir, es un tema que vamos a tener que hacerlo recurrente, que pienso que tiene mucha tela por donde cortar, que no van a haber criterios aunados en ningún momento, pero sí quería dejar la conciencia de que no podemos hablar de un bailarín profesional sin talento. Todos los bailarines profesionales tienen talento y muchos de ellos son geniales y a veces por mala suerte no logramos identificarlos. Queda de ustedes, encantado de que hayan estado aquí conmigo hoy. Ay, se me iba a olvidar el tema que vamos a tratar en el próximo encuentro. El tema que vamos a tratar en el próximo encuentro es sumamente igual contradictorios para algunas personas. ¿Por qué? Porque vamos a conjugar dos cosas que supuestamente están en contra. Vamos a hablar de lo importante que es la técnica para una mayor expresividad en la danza. Ese va a ser el tema del próximo encuentro.
Quedan todos invitados a verlo, por supuesto, y los invitamos de igual manera a que nos dé clic en la campanita para dejarles las notificaciones, nos deje un like, un comentario, una sugerencia de algún tema y por supuesto su crítica, que es sumamente esperada, y mientras más fuerte sea mejor, porque nos ayudará a ir mejorando el canal, que es sumamente joven. Saludos a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.